Bueno, interesante una charla que vamos a tener. Ya me anticipo a decir que es interesante porque este señor es un ilustrado, es un lujo tenerlo aquí. Eduardo Galeano Riveros. Eduardo Galeano, ¿cómo te va, Eduardo? ¿Vos sos físico? ¿Vos sos físico médico? ¿Sos? Buen día. Bueno, yo soy físico. Yo me llamo Bruno. Bruno. Buen día, Bruno, a vos y a tus Acércate. Mira que no muerde ese micrófono. Ahí me dio un mordisquito, pero... Bueno. ¿Qué tal ahí? ¿Cómo te va? Espectacular. Bien. Vas a cumplir 62 años ahora el 1 de mayo. Ahora dentro de unas cuantas semanas. En el Día de los Trabajadores, no es el 1 de mayo. Y nací el Día de los Trabajadores. Sí. Por eso que no me gusta trabajar. Qué pucha, trabajaste muchísimo. Porque este señor estuvo más de 20 años en el Canadá, estuvo 12 años en Estados Unidos, estuvo 1 año en Japón. O sea que la mitad de su vida, más allá de la mitad de su vida, vivió afuera y se alimentó en el mejor sentido de un montón de normativas, hizo crecer su intelecto de una manera brutal y bueno, y ahora está en su carácter de físico médico aquí para orientarnos de tantas cosas. Antes que nada te felicito porque yo me imagino las pestañas que habrás quemado estando afuera. No sé cómo fue para que Bueno, vos te educaste acá en el Colegio Americano, ¿verdad? De Asunción, y ya ahí prácticamente compatibilizaste con el idioma anglosajón y eso, ya, por supuesto te fuiste fortalecido idiomáticamente. ¿Y después qué pasó? A ver. Bueno, así como lo mencionás, en el caso mío, yo soy exalumno del Colegio Americano. No sé cómo serán hoy las cosas porque han pasado más de 50 años desde que yo salí del colegio, pero en mi época lo usual era que entrábamos en el kindergarten. En aquella época había un kindergarten de 4 y kindergarten de 5, o sea, 2 años de kindergarten. Siempre digo, yo me aplacé en el kindergarten, tuve que repetir. Y bueno, así fue que en el año 79, 14 años más tarde, me recibí en el Colegio Americano, y en aquella época era relativamente fácil, o más fácil entiendo que lo que es ahora, enganchar, para aquellos que tenían el interés en hacerlo, ir a Estados Unidos. Habían más facilidades de lo que yo veo que hay ahora. Entonces... hay más trabas ahora, ¿no? Más creo, impedimentos. Y más competencia, menos espacios. Hay como un aislacionismo también en Estados Unidos. Una serie de factores que en mi época lo hacían más fácil. Entonces... tuve la suerte o la desgracia, como uno quiera verlo, que al recibirme en el año 79, bueno, yo me decidí en realidad empecé el primer año de universidad en Estados Unidos como ingeniero aeronáutico. O sea, yo era estudiante de ingeniería aeronáutica. Ingeniero aeronáutico. Claro, yo quería ser ingeniero aeronáutico. Qué bueno, qué bueno. Siempre me gustaron los avioncitos. De hecho, hasta el día de hoy soy aeromodelista. Y bueno, entonces yo creí que quería ser ingeniero aeronáutico y ocurrió un hecho, un punto de inflexión, digamos, Sí. que como parte del currículum de ingeniería aeronáutica, en el primer año se da introducción a la física. Y entonces aparentemente... ¿Te atrajo eso? No es que me atrajo, sino que aparentemente me fue relativamente bien en la Fácil. materia. No sé si fácil, pero tuve suerte y bueno, aprobé la materia relativamente bien, y el profesor de física se acercó y me dijo: mire, Galeano, yo entiendo que usted... Allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, en el primer año ya. Que usted, bueno, está como alumno de ingeniería aeronáutica, no tiene nada de malo eso, pero acá yo veo que usted en física
anda relativamente bien. ¿Por qué no considera ser científico? Va a ser pobre el resto de su vida, pero se va a divertir bastante. O sea, no es una mala manera de ser pobre. No es una mala manera de ser pobre, ser físico, ¿verdad? Y entonces, así fue que es relativamente fácil en el sistema educativo estadounidense hacer ese cambio en el primer año, o sea, decidir qué sé yo. Claro. Y bueno, así fue que pude terminar la carrera de física. Aquí estamos 50 años más tarde o lo que fuere, y siempre digo que soy un ingeniero aeronáutico dentro del closet. Todavía nomás no salí del closet, pero en algún momento también seguramente voy a salir del closet. Bueno, y hay que transformar acá toda nuestra parte aérea. Inclusive he visto en la propuesta edilicia del nuevo aeropuerto que tenemos que hacer, porque el domingo se quedó sin aire acondicionado el aeropuerto internacional, esto simplemente a nivel informativo, y es una vergüenza de que nadie haya puesto, qué sé yo, la dedicación pertinente para mejorar toda nuestra cuestión aérea, y somos un país mediterráneo y nosotros tendríamos que manejarnos aéreamente mucho más que por las salidas acostumbradas, y vamos a evitarnos problemas también, pero nadie piensa en ese aspecto desde la perspectiva de este señor científico, físico, médico, apasionado de los aviones. Por ahí podríamos tener la solución rápidamente. Máster en física médica en Wisconsin, en la Universidad de Wisconsin, con un PhD también el doctor Eduardo Galeano Riveros, física médica, un PhD física médica en la Universidad de Texas. Él es profesor emérito en Laurentian, ¿se pronuncia así? Laurentian University de Ontario, Canadá. Profesor, también un máster recibió ahí en la Universidad de Ontario, Canadá. Miembro fundador y expresidente de la Sociedad Paraguaya de Física Médica, director, autoridad reguladora radiológica y nuclear, y aeromodelista, como bien dijo. ¿Qué es la física y qué es la física médica específicamente? Así sucintamente nomás. Bueno, para entrar en tema. La física es una rama de las ciencias naturales que estudia los fenómenos naturales en su faceta más fundamental y más íntima. Estudiamos en física, por ejemplo, la constitución del átomo, cómo está constituido el átomo, que es el ladrillo, la estructura, digamos, más fundamental de la materia. Con los átomos se construyen moléculas, con las moléculas se construyen los compuestos y todo lo que conocemos. Existe, por ejemplo, una rama de la física que se llama física nuclear, que se dedica al estudio de los fenómenos del núcleo atómico. O sea, uno tiene un átomo que se compone de un núcleo donde hay unas partículas que se llaman protones y otras que se llaman neutrones, y los electrones que orbitan alrededor, podríamos decir casi como la Luna orbita alrededor de la Tierra. Entonces el físico nuclear estudia qué ocurre en ese núcleo del átomo. Y hay muchas ramas de la física: la óptica, que estudia los fenómenos ópticos, los fenómenos visuales; la física del estado sólido, que estudia cómo se comportan los sólidos, los semiconductores, etcétera. Física cuántica también. La física cuántica, que física estudia, nuclear. Claro, y ahí se entremezclan un poco las cosas y se superponen las subdisciplinas. Yo tuve una profesora que por ahí habrás tenido la suerte de tenerla en el colegio americano, de apellido, ella era Schroeder de Fernández. Era física, ella era una profesora de física, pero buenísima. La profesora, no recuerdo el nombre exactamente, tenía un Mimi, creo que se llamaba, no sé, le decían, ¿verdad? Schroeder, apellido alemán, de Fernández, y tuvo un hijo que fue también ministro de Industria y Comercio en su momento. Pero ella en el colegio Goethe, yo entré en el colegio Goethe,
Ella fue mi profesora de física. Pero en fin, adelante. Mi profesora de física en el colegio americano, y quiero recordarla, ya fallecida, después fue paciente, tratamos de un cáncer, la señora Sara Colnago de Benítez. Ah, sí, claro. La popular y bien recordada Perla. Pero Benítez. Perla Benítez Colnago, que claro. creo que muchas generaciones fuimos... Sí. Perla Colnago de Benítez. Claro, sí. Perla Colnago de Benítez. Margarita Benítez, su hija, y que se casó con el tío Javier Brum, Margarita Brum, es ahora. Bueno, pero esa es una señora, un referente espectacular. Y formó a generaciones. Ella no solamente estaba en el colegio americano, sino que estaba también en el colegio Daba San clases José. Particulares. Creo que sí. Creo que No recuerdo bien esa pero faceta. muy famosa, muy famosa. Muy estricta, muy formal. Sí. Así que la recuerdo. Y bueno, volviendo al tema mío, en mi caso yo me tiré hacia la parte médica. Hay una subdisciplina de la física que tiene un reconocimiento global, es una rama bien establecida, que se llama física médica, y es la rama aplicada de la física que se ocupa de problemas médicos. Específicamente la producción de imágenes médicas, todo lo que sea radiografía, tomografía, resonancia magnética, etcétera. La parte de radioterapia, el tratamiento del cáncer y otras enfermedades. ¿Tenés contactos con el Instituto Kodas Thompson, por si acaso? Bueno, no un contacto directo, pero sí lo he visitado. Ya manejan todas esas máquinas. Es un centro, es muy importante. El buque insignia de la radiología nacional. Se inicia ya por el año 1938, cuando el profesor Kirno Kodas Thompson vuelve de Alemania, munido de los primeros equipos de radiología, y bueno, creo que ellos se iniciaron allá sobre la calle 15 de agosto. Así mismo. Y bueno, ahora... Pero tenés que visitar el centro. Conozco, incluso... Oscar Kodas Thompson te va a dar la bienvenida gratamente. Estuve también, sí, conozco el centro también, por supuesto, lo conozco al doctor Oscar Kodas y también al hijo, que hoy en día... también al hijo. Entiendo que es el director médico. Sí, entiendo. Bueno, pero esa experiencia en Estados Unidos, 12 años, ¿y por qué más años en el Canadá? Porque... se cerró nuestra embajada ahora, o se va a cerrar en Ottawa, pero acá fuera de cámaras el doctor Eduardo Galeano me explicó que Paraguay tenía su embajada abierta en Ottawa y nunca el Canadá formalizó lo mismo acá en Asunción, sino a través de un consulado, ¿es así? Entonces se cansaron seguramente los paraguayitos y cerraron la embajada a partir de ahora con un nuevo sistema porque es la primera vez que yo escucho que se cierran embajadas. En todo el mundo se abren embajadas, no se cierran. Bueno, tuvimos un impasse también con Israel en algún momento, no es con Israel, sí, con Israel y con Gran Bretaña también, que se volvió a reabrir acá la embajada de Gran Bretaña, que después estuvo cerrada también un tiempo, en fin. El Canadá es un gran país, el Canadá, y hay muchos paraguayos que se fueron allá a echar raíces. Bueno, Canadá, siempre lo digo a los que me quieren escuchar, es un continente, no es un país. O sea, imagínense que va de un océano al otro. Si uno, por ejemplo, toma un avión en una ciudad sobre el Atlántico, es un vuelo de más o menos 5 horas. Hasta el otro lado, hasta Vancouver. Un poco más, me parece. 5 horas y pico. O sea, sería el equivalente a un vuelo Panamá-Asunción, que son 5 horas y pico. Porque de Washington, D.C., San Francisco a Washington, D.C., me llevó en 1980 7 horas de vuelo. No sé si los aviones ahora son más rápidos, puede ser también eso. Sí, o tal vez hiciste una escala, porque no hice un vuelo directo. Escala. Vuelo directo. Ya. San Francisco, Washington, D.C. Sí, la capital. 7 horas, 7 y unos minutos más. O sea, 7 horas es muchísimo. Y es un continente. Y como Canadá me parece que tiene mayor amplitud territorial, o sea,
a nivel largor, creo que Canadá es más larga que... Sí, lo que pasa territorialmente que Estados Unidos, más largo que Estados Unidos. Es el segundo país en extensión geográfica después de Rusia, ex Unión Soviética. Rusia sigue siendo el país de mayor extensión geográficamente hablando, pero al incluirle Alaska, Estados Unidos es ligeramente mayor, ¿verdad? Pero de todas maneras es un continente... ligeramente mayor, incluyendo Alaska, que Rusia. No, Estados Unidos más Alaska, en términos de kilometraje cuadrado, es ligeramente mayor que en extensión que Canadá. Que Canadá, sí, claro, por supuesto, sí. Y bueno, son 4 usos horarios. Ahora, una población muy pequeña, una población ¿De cuántos millones de habitantes? Y estamos hablando de aproximadamente 42 a 43 millones. Tipo la Argentina. Imagínate, tipo la Argentina, existen 3 estados en Estados Unidos, para dar una idea, que tienen mayor población que todo Canadá. California. El estado de California en primer lugar, el estado de Nueva York y el estado de Texas. Entonces, poblacionalmente hablando, es relativamente pequeño para la extensión geográfica que tiene. O sea, es un país pobremente poblado. Yo llevo, 20 años viviendo en Canadá. 20 años. En el 2003 me fui. ¿Y en qué parte de Canadá, doctor Eduardo? Doctor, te puedo decir. Eduardo, ¿verdad? por favor, Eduardo. Sí, no, pero vos sos, al ser físico médico, sos doctor también. Tengo el título de PhD que es considerado. ¿Y en qué doctorado. parte de Canadá? ¿En qué parte de Canadá? Yo estuve. ¿La parte francófona? No, la parte anglófona. Yo estuve 18 años en la provincia de Ontario, que es la provincia más populosa, donde está la ciudad de Toronto, entre otras cosas, la ciudad más grande. Y estuve en una ciudad que está al norte de Toronto, que se llama Sudbury. Una ciudad de aproximadamente 200,000 habitantes, cuya actividad principal es la minería. Y estuve como profesor ahí en la Universidad Laurentian. Después... Laurentian, sí. Laurentian, ahí en Ontario, en Canadá, sí. Y después, en el año 2021, por una reorganización de la universidad, me mudé a la zona de Toronto, a un suburbio de Toronto que se llama Hamilton, que está más o menos a unos 40 minutos. O sea, yo desde mi ventana veía la famosa torre CN ahí en el centro. Fabulosa la torre. Famosa torre. Estaba como en Toronto, un suburbio de sí, Toronto, sí. donde estuve los últimos 3 años. En otra universidad que tiene en esa torre, yo estuve, me subí hasta allá arriba, y se puede divisar la ciudad por debajo porque el piso es de cristal. Claro, ¿verdad? Claro. Y en un día claro incluso uno puede ver hasta Estados Unidos, puede ver el estado de Nueva York cuando hay buena visibilidad, ¿cierto? ¿Y cómo es vivir en Canadá? Así rápidamente no va, porque yo sé que hay mucha nieve, mucho frío hace, la gente es muy agradable, como que la gente quiere conversar a pesar de que no hay multitud de personas. Pero Toronto, por ejemplo, es una ciudad muy elegante, por ejemplo, ¿verdad? Donde prima también la moda, toda la historia es muy sofisticada, Toronto. ¿Estoy en lo cierto o no? Así es, lo que yo siempre digo también, que la gente no respeta a la gente, las calles son feas, los baches, hace siempre calor, nunca cae nieve, etcétera. Para ya ser un poco jocosos, ¿verdad? Pero hablando en serio, es un país que toma las cosas en general muy en serio. El respeto al individuo es sagrado. Para dar uno de muchos ejemplos que uno puede dar, el orden que hay en el tráfico. Impresionante. Me estoy volviendo a acostumbrar a ciertas cosas. Por ejemplo, una señal de pare en Canadá es sagrada. Eso significa realmente lo que la señal dice: pare, usted para el vehículo. Claro. Un cruce peatonal es del peatón, no del motorista, no del conductor. Entonces, a veces acá estoy por cruzar un cruce peatonal y soy yo el que tengo que mirar a ver si viene o no un vehículo.
El clima es un tema, es un problema para el que no está acostumbrado, incluso para el local. Para el canadiense se quejan en el invierno, ahora están saliendo el invierno, están entrando a la primavera, o sea que viene la época linda, sí. Pero el invierno, los meses de diciembre a febrero, marzo, son meses duros. Que también creo yo va templando el espíritu, o sea, eso de tener que levantarse temprano, palear nieve para poder mover el auto, limpiar el auto. Todo eso uno tiene que hacer. Y hay que hacerlo. Entonces, y nadie se queja. Y no, lo hacen estoicamente, como una cuestión ya de rutina. ¿Y Ottawa está más o menos cerca de ahí o no? Ottawa está, para darte una idea, está a 4 horas al noreste de Toronto. Más o menos en la mitad del territorio. Está en el medio. Está en el medio, ligeramente más hacia el Atlántico que hacia el Pacífico. Sí. Y está en la frontera entre la provincia de Ontario, que es anglófona, y está un río que se llama justamente el río Ottawa, que divide a la provincia de Quebec, donde están los francófonos, ¿no es cierto? Entonces, la capital está en medio de la zona francófona. ¿Y cómo te llegaste a quedar 20 años? Porque 20 años es toda una vida y después regresar, ¿no te estiró ya quedarte definitivamente ahí, digamos? Bueno, yo me fui inicialmente con un contrato de 3 años y la idea era estar solamente 3 años. 3 años. Y después por cosas que se fueron dando, qué sé yo, han sido los 3 años el contrato de 3 años más largo de la historia. Duró 20, pero se iba renovando. Después ya tuve lo que se llama el escalafonamiento permanente, o lo que en inglés se llama tenure, que ya fui un profesor de planta de la universidad. ¿Cómo se llama? Tenure. T-E-N-U-R-E, tenure, que quiere decir básicamente la estabilidad en el puesto, ¿verdad? En el puesto académico. ¿Y cómo es una carrera académica en una universidad del Canadá, por ejemplo? ¿Es muy difícil eso? ¿Es muy...? No, difícil no, pero sí requiere disciplina, dedicación, y hay que ser metódico, es decir, hay controles. Por ejemplo, para obtener esa estabilidad, normalmente hay un periodo de prueba de 5 años para el profesor. Entonces, en esos 5 años se debe satisfacer una serie de requisitos académicos. Por ejemplo, tener tantas publicaciones, un número X mínimo de publicaciones en revistas que se llaman indexadas, es decir, journals o revistas científicas o de la especialidad que están reconocidas a nivel mundial. Hay que tener dadas una cantidad mínima de materias con una calificación, que la calificación la hacen los alumnos, o sea, los alumnos califican al final de cada materia, se les da un formulario y califican al profesor. Entonces el comité de selección toma ese puntaje, el promedio en los últimos 5 años, y entonces en base a esos parámetros se decide al final de los 5 años si al profesor se le da esa estabilidad, esa permanencia, o si se le da un año de gracia más, ya sin posibilidades de renovar el contrato. ¿Cómo conservaste el español? Porque yo venía muy frecuentemente. No creo que haya mucha gente allá que hable español. No. En Canadá. En las grandes ciudades como Toronto sí hay un núcleo latino, vamos a decir. Pero donde yo estaba, que era 4 horas al norte de Toronto, una ciudad más pequeña, muy pocas veces hablaban español. Pero tuve la suerte siempre hasta que vino la pandemia, pues ahí se fue todo al bombo. Yo venía de vuelta al país 3 o 4 veces al año, entonces acá con la familia, los amigos, etcétera. Y hoy en día con este tema de internet y WhatsApp. Sí, ya sé. Ya como casi como estar. Pero vos a veces, digamos, en la manera cotidiana de
hablar español o hablar inglés para vos es la misma cosa. Saltás de un idioma a otro, no te das cuenta inclusive cuál de ellos estás hablando, digamos. Me es totalmente indiferente. O sea, vos podés comenzar en español una conversación y en la mitad de la misma cambiar al inglés y seguir hasta el final como si nada. I'd be happy to do that if that's what you want to do, yes. Claro, no por eso, pero porque Sí. vos tampoco tenés un sotaque muy, ¿cómo se dice? Sí, muy marcado, habiendo estado tantos años en el mundo anglosajón, porque 12 años en Estados Unidos, más 20 años en el Canadá, como que acá también. Yo tengo inclusive hermanos y primos que tienen esa misma cantidad de años en Estados Unidos. Y a veces como que les cuesta retomar el español de repente, o buscan palabras o lo que sea. Después de regresar estando una semana, 15 días, ya se normaliza, pero a veces les cuesta. Y en el caso tuyo, siento que estás como pez en el agua, en ambas lenguas, digamos. Y sí, hay que también considerar la experiencia de vida. O sea, en el caso mío, al igual que aquellos que fueron compañeros míos de colegio, cuando nosotros empezamos a los 4 años en el colegio americano, año 1967 aproximadamente, no es que nosotros aprendimos inglés, nosotros aprendimos en inglés. Entonces la gente dice, ¿y dónde aprendiste inglés? Bueno, yo en realidad nunca aprendí inglés, yo aprendí en inglés. No sé cómo será hoy esa experiencia, pero era así, era desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, nuestros profesores. Se hablaba en inglés. En inglés. Ahora, cuando ya fuimos a la secundaria, ahí era un poco diferente porque en aquel entonces hacíamos el doble programa, o sea, teníamos el programa americano de 8 a 12, después 1 hora, 45 minutos de almuerzo, y a la tarde, de 12:30, por decirlo, hasta las 3 de la tarde, hacíamos el programa paraguayo. Así que, y bueno. Sí, entiendo. Sí, pero bueno, a mí me pasó también lo mismo en el alemán, porque en el alemán se enseñaba alemán con profesores de Alemania en el Goethe, ¿no? Acá se les contrataba, venían directamente, era toda una historia. Y en general cambiaron las cosas. Y hoy el Canadá, ¿cómo está? ¿Cómo está este primer ministro que al parecer tiene sus adeptos y también tiene un sector que no lo acompaña tan de cerca? ¿Cómo está siendo gobernado el Canadá? Gran Bretaña tiene mucho acceso al gobierno canadiense, digamos, o sea, Londres. La corona británica maneja la cuestión canadiense. No. Tiene mucha injerencia. Desde el punto de vista operativo, ninguna. Si bien el Canadá es una monarquía constitucional, el jefe... monarquía constitucional. Es una monarquía constitucional. Pero el monarca está allá. Claro, ¿qué pasa? El jefe de Estado sigue siendo el rey. El jefe de gobierno que administra el Estado es el primer ministro. En este caso, el señor Justin Trudeau, que está ya desde, creo que del año 2016 aproximadamente, o sea, un buen tiempo. Es un sistema parlamentario en el cual en cualquier momento se pueden llamar a elecciones, no hay un calendario, una vez que el partido, en este caso el Partido Liberal, y que tu anterior invitado... Bueno, estaban hablando de política. Sí. Hay un voto de no confianza, se llama elecciones, en 60 días el gobierno cae y puede venir otro gobierno. De hecho, yo creo que en este año 2024 van a haber elecciones. Bueno, Justin Trudeau es el 23º primer ministro del Canadá. 23º primer ministro de Canadá, pero yo creo que tiene es muy profesional este señor y tiene una planta así que llama la atención a cualquiera. Es un chico relativamente joven, interesante. No sé, a mí me cae bien este señor primer ministro del Canadá. En lo personal, siento de que la embajada paraguaya, la cancillería paraguaya haya cerrado
su representación diplomática en Ottawa. Eso siento, porque... Bueno, pero todavía no ocurrió, va a ocurrir, se hizo el anuncio. Por ahí puede dar el paso atrás otra vez seguramente, ¿verdad? Y sería una cuestión del gobierno nacional. Yo solamente pienso, doctor Galiano, yo pienso que si Estados Unidos nos abre las puertas para nuestra carne, a renglón seguido, el país que sí también hubiera o podía emular lo mismo era el Canadá, y ahora con la neutralización de nuestra división diplomática ya entonces como que las cosas se van a poner más difícil en ese terreno, pienso yo, en mi imaginación nomás, ¿verdad? Sí, no manejo muy bien el tema, pero entiendo que el mercado canadiense de momento está abierto a la carne paraguaya. No soy experto en el tema, pero tenía entendido que habían exportaciones de carne paraguaya al mercado canadiense. Y esta autoridad reguladora radiológica y nuclear, ARRN, ¿y cuál sería el rol en dicha dependencia del Estado? ¿Qué es esto? Autoridad reguladora radiológica y nuclear, dice. Así es. Bueno, desde... Volviendo al terreno que manejamos. Volviendo a nuestro país. Claro. En agosto o septiembre del año pasado, señor presidente me ofreció integrar el directorio de este ente gubernamental llamado Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. O sea, es un ente nacional. Sí, es una dependencia al gobierno. Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, ARRN. Así es. De hecho, tiene rango de ministerio, depende directamente de Presidencia de la República. Fue creada por ley en el año 2014, la ley 5169/14, que crea esta dependencia del gobierno, y cuya función principal, pero no exclusiva, es la de fiscalizar el uso eficaz y seguro de las radiaciones en todo el ámbito en todo el territorio nacional. En los ámbitos fundamentalmente médico, que es lo que, digamos, me toca a mí de alguna manera por la formación que tengo. En el ámbito industrial, hay industrias que utilizan elementos y fuentes radiactivas. En el ámbito de investigación científica, entonces en la investigación científica se usan fuentes radiactivas. En el ámbito de la docencia, y en otros ámbitos. Entonces, fundamentalmente, por ley, este ente tiene esa prerrogativa, que es la prerrogativa de fiscalizar el uso eficaz y seguro de las radiaciones. ¿Y tu rol es el de la cabeza de este ente? No. Yo soy miembro del directorio. Somos 4 directores. Sí. Y un ministro secretario ejecutivo, que es el doctor Jorge Molina. Y luego Jorge Molina, que es hermano del doctor Hugo Molina, que creo que es el que tiene el canal contigo. Acá, él es el propietario de este canal 21 de Tigo TV. Y gran amigo, por supuesto, el doctor Hugo Molina. Que es el que me invitó, entre paréntesis. Sí, entre paréntesis. Así que saludamos y agradecemos también porque conocemos aquí ahora a Eduardo Galiano Riveros y se nota la calidad profesional y personal, porque eso es lo más importante. Pero, y después de todos esos, llegaste con esta misión entonces de formar parte de esta autoridad reguladora radiológica y nuclear, pero sí, hubo un elemento de sorpresa, realmente no me lo esperaba. Yo casualmente estaba en el país de vacaciones. En septiembre vine a ver a mi papá, que ya es anciano, y bueno, ahí me llaman de la presidencia a hacerme el ofrecimiento. Le dije, señores, yo
he venido con un calzoncillo, un cepillo de dientes y un par de championes para ir a trotar, no tengo ni siquiera traje, no, eso no es problema, doctor, de acá lo que bla, bla, bla. Y bueno, así entre gallo y medianoche, ¿Y cómo ves nuestro país después de tanto tiempo de estar afuera? Así sucintamente, porque tenemos un invitado que también nos espera. ¿Cómo ves el país? Honestamente, más allá de este cargo o de que te hayan llamado de la presidencia, vos como paraguayo, que me imagino como todos, querrás lo mejor para el Paraguay en el sentido desarrollístico y de que avance el país, ¿verdad? Y no que se estanque el país, o menos que se vaya para atrás, que haya una involución. ¿Cómo vos ves hoy a Paraguay? Veo que hay dos historias, veo que hay dos países. Veo que hay por un lado el país de los números macros. Tenemos una moneda muy estable. 80 años. La década del 50 no se le ha sacado un cero. Eso es muy bueno. Tenemos un crecimiento sostenido. Este año llegamos seguramente a 46.000, 47.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Veo que las finanzas están relativamente en orden. Una baja deuda pública del orden del 37-38% del Producto Bruto Interno, que es sostenible en el tiempo. 15.000 millones de dólares. Sí, pero es 37-38% del Producto Bruto Interno. Países como Japón están sobre 130%, Estados Unidos está al borde del 100%. O sea, ¿Y nosotros cuánto? Y aproximadamente 37-38%, dependiendo del cálculo fino que uno haga. Sí. Tenemos una inflación controlada del orden de 4-5% anual, cifras del propio Banco Central. Entonces veo ese país y ese es un país que por lo menos está ordenado y matemáticamente está muy bien. ¿Y cuál es el otro país? Después veo el país cuando me toca, por ejemplo, ir al Hospital del Cáncer, que voy con cierta frecuencia por temas de trabajo, y veo cosas que duelen realmente. Por ejemplo, un paciente que necesita una quimioterapia para poder sobrevivir, para poder prolongar la vida. Muchas veces esos son pacientes ya terminales a quienes tratamos de darle una mejor calidad de vida o prolongar un poquito más la vida. Y sencillamente se choca con una barrera económica. No se les puede dar soluciones. Y este es un tema que me toca muy de cerca porque hay un vínculo familiar. El Hospital del Cáncer lleva el nombre de mi abuelo, el profesor Manuel Riveros. Así que, vos sos nieto de Manuel Riveros. Pero ¿y cómo no? Por ahí hubiéramos comenzado. Pero un dios era tu abuelo. Entonces, en el mejor sentido. Vos sos nieto de Manuel Riveros. Es el papá de mi mamá. Qué bárbaro. Y entonces, respetadísimo científico. Gracias. Paraguayo respetadísimo, Manuel Riveros. Y entonces quiero aprovechar para enviarle una palabra de aliento al doctor Raúl Doria, que sé del malabarismo que está haciendo. Está luchando no solamente contra el cáncer, sino que está luchando contra una barrera económica que muchas veces queremos darle solución a los pacientes y no podemos, aparte de la prensa y otras. Entonces veo también ese país, veo el país en donde yo salgo con mi vehículo y no sé si voy a romper la suspensión de mi auto después de una lluvia. En fin, veo dos países que si bien tienen una frontera común, coexisten en un mismo espacio, pero son dos países de contrastes. Entonces, lo ideal para mí, yo no soy político, apenas pude ser científico o quise ser científico, lo ideal sería seguir potenciando todo lo bueno que hay, porque hay mucho de bueno, y trabajar en ir solucionando aquellas falencias, aquellas deficiencias en que no estamos pudiendo dar soluciones a la gente. Cómo me gustaría que vuelvas, porque tenemos un invitado y son las 12.
que vuelvas para hablar justamente de posibles soluciones para Paraguay desde la perspectiva de esa vivencia tuya de tantos años en el Canadá, cómo ellos hacen o hicieron, porque se habrán tropezado con los mismos problemas, no sé si tan acuciantes o desordenados como los que tenemos acá, pero ejemplos habrán y me gustaría escuchar de tu parte posibles soluciones a una cuestión que podamos hacer de la mejor forma todos y acompañar y tratar de avanzar en este terreno de ese segundo Paraguay del que mencionabas. ¿Te parece? Con mucho gusto, cuando ordene, pero aclaro nomás que yo no soy político, quise ser científico. Y desde esa perspectiva, y después lo que significan los científicos, los físicos, porque últimamente un montón de películas se basan en grandes personalidades que inventaron muchas cosas, ¿verdad? Y no tenemos tiempo nomás ahora, pero me gustaría escuchar, porque hay muchos referentes del Canadá también que sobresalen, no solamente en el plano de la ciencia, sino en el plano de la música, en el plano de la, qué sé yo, de muchas cosas. Ahí estabas escuchando Journey, conjunto canadiense. También, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, querido Eduardo Galeano Riveros, nieto del famoso Manuel Riveros, un alto honor, te juro que, porque uno de mis ídolos era tu abuelo. Yo era muy chiquitito, lo entrevistamos alguna vez hace muchos años, y él enseñó a tanta gente. Manuel Riveros, un ejemplo Manuel Riveros. Bueno, así que muchas gracias, Eduardo Galeano. Y también por el lado de Galeano vos tenés mucha gente acá, muchos parientes importantes, un médico Galeano también. Sí, mi abuelo paterno llegó a ser decano de la Facultad de Odontología, ya fallecido hace muchísimo tiempo. Pero sí, los Galeanos, hay varias ramas de la familia. Bueno, muchísimas gracias, y también como parte del Consejo de la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear de nuestro país, así que te deseamos lo mejor. Muchas gracias por invitarme y bueno, te tomo en serio la palabra, por volver favor, en algún momento. Sería fabuloso, en serio, para analizar un poco qué tenemos que aplicar nosotros para ir mejorando, simplemente desde la perspectiva tuya, como ser humano, como profesional, como científico, pero que vivió y convivió con mucha gente que tiene otra manera de ver las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que emular y copiar eso, no poner palos en la rueda ni ir en contra de una situación que favoreció a varios países en el mundo, y nosotros tenemos que seguir esos ejemplos.